Hola, ¿te gustaría recibir diariamente palabra y también estar informado acerca de lo que ocurre en nuestra comunidad y el ámbito cristiano? Es muy sencillo. Solamente necesitas instalar la aplicación Telegram en tu teléfono. Sigue los pasos para la instalación. Solamente necesitas ingresar en el App Store o Google Play. Paso 1. Una vez que ingresaste en la tienda de aplicaciones, buscas Telegram. Paso 2. Tocas el icono que dice instalar y esperas unos momentos. Paso 3. El icono cambiará y te dirá abrir. Ahí tocas y se abrirá la aplicación. Paso 4. Cuando veas el logo de Telegram abajo dirá empieza a chatear. Selecciona esa opción. Paso 5. Telegram te pedirá confirmar tu teléfono. Simplemente dale OK y permitir a las preguntas que te salgan en este paso y digita en la parte superior tu número, justo seguido del código país. Te hará un par de preguntas más sobre permisos. Dales OK y permitir. Paso 6. Te enviará un código de 5 dígitos en un mensaje de texto. Puedes copiarlo o digitarlo. Escribe tu nombre, y escoge idioma. A las opciones que aparezcan le das continuar y permitir según corresponda. Y listo, ya tienes Telegram instalado. Ahora sí, puedes formar parte de los canales Dosis Diaria de Dios y CCI Noticias. Solicita al WhatsApp 71871026 el link de ambos canales. Es tan sencillo como ingresar y listo, ya eres miembro del grupo. No necesitas ningún paso adicional. Como ves, una vez que ingresaste en ese link, puedes ver toda la información con respecto a Dosis Diaria de Amor y CCI Noticias. Dios te bendiga. Un gran abrazo a toda la familia CCI que nos acompaña esta noche en la transmisión del estudio bíblico. Qué bendición que está con nosotros. Feliz martes. A mí siempre me emociona compartir la palabra y crecer en la escritura. Todos los martes nosotros nos detenemos. Nos hace falta el espacio Biblia más Café porque era un espacio que yo le decía a la iglesia, uno de mis espacios favoritos, donde se reúne, el remanente de la iglesia, los que están con ganas de crecer y de fortalecerse en el Señor, porque su horario se los permite, porque han sacrificado el tiempo para crecer. Y todos los martes nos reuníamos para abrir la escritura, estudiarla rico y además de comer y compartir alimento. Así que nos hace mucha falta ese tiempo de coinonía y de compartir entre las familias, pero estamos haciendo lo posible para mantenernos conectados. Quiero enviarles un gran abrazo en nombre de mi familia. Los amamos enormemente, no nos cansamos de decir eso. Estamos creando los espacios necesarios durante la semana para estar cerquita, y el único método que tenemos ahorita es el teléfono, las llamadas, mensajes de texto y estos espacios de transmisión semanal. Quiero decirte que Dios te ama enormemente. Dios tiene un propósito grande con usted, así que créalo. Entienda que el Señor tiene un plan lindo con su vida y empiece a caminar en pos de ese plan, al frente de ese plan. Y tenemos la bendición esta noche de estar juntos y de crecer en la palabra. Quiero bendecir su vida. Quiero orar, nada más yo soy un intercesor, simple y sencillamente soy alguien que lleva las peticiones de un grupo de hermanos delante del Señor, las ponemos a sus pies y vemos cómo el Señor semana a semana nos sorprende con milagros, nos sorprende con abriendo puertas en lugares donde no los habíamos visto, y empezamos a notar transformaciones en corazones que para mí son los milagros más poderosos.
Gracias a los testimonios que recibimos de cada uno de ustedes. La iglesia avanza, hermanos. El reino de Dios sigue caminando. Acabamos de tener una serie de dificultades de no técnico. Ustedes saben de que siempre nos falla algo. Estamos dependiendo de conexiones muy débiles, que son conexiones caseras. Así que les pedimos las disculpas a toda la gente de los grupos de vida de CCI Amor en Acción. Les haremos llegar el material apenas termine esta transmisión. Y cualquier cosa, si fallara la transmisión, espero que nos comprendan. Oremos, familia. Dios es bueno. Padre, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar conectado hoy con familias, hermanos y hermanas, amigos, que hoy nos reunimos en este lugar, Señor, a través de este medio, Señor, que es el que nos conecta, Señor, pero nos reunimos en nuestras casas, Señor, orando, Señor, clamando, Señor, y con una intención de aprender y de crecer en tu palabra, Señor. Hoy te alabamos porque eres un Dios bueno. Hoy te damos gracias porque eres un Dios grande, porque eres nuestro amigo, Señor, y te damos gracias porque tienes un propósito con nuestras vidas. Hoy bendecimos a su pueblo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están escuchando esto en vivo a través de nuestra radio, Frecuencia CCI, o aquellos que nos están viendo, Señor, a través de la transmisión en Facebook Live. Bendecimos a aquellos que van a ver este video en diferido por la grabación que va a quedar, ya sea en nuestro podcast o también en el Facebook. Así que te damos gracias porque eres bueno, porque eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús levantamos este clamor. Amén. Y acompáñame a decir amén. Todos los días que nosotros nos reunimos con una intención de glorificar el nombre de Jesús. Cada vez que nosotros tomamos un tiempo para vernos, disfrutamos mucho el tiempo juntos, es riquísimo el tiempo en familia, pero el denominador común que tenemos es uno solo, y es Jesucristo. Y un Jesucristo que es cercano, que es redentor, que es amigo, y que por cierto viene pronto, pero un Jesucristo que queremos conocerlo más. Yo le digo a nuestra iglesia, ¿por qué se va a quedar con lo que usted ya conoce del Señor? Es como que si uno tuviera un amigo y nada más lo conoció cuando tenía 5 años, 6 años en el kinder y lo sigue entendiendo como el niño que usted conoció cuando tiene 5 o 6 años. Cuando todos crecemos, las relaciones maduran, llegan a etapas, a estaciones más ricas, así como el matrimonio que tiene una etapa muy linda al inicio y tiene etapas difíciles en diferentes momentos, pero el amor empieza a encontrar temporadas más ricas de disfrute. Lo mismo sucede en la relación con Jesús. ¿Por qué nos vamos a quedar en lo que ya conocemos? Y la única forma, queridos hermanos, la única forma sana y segura de establecer y profundizar nuestra relación con Jesús es a través del conocimiento de su palabra. La forma en la que conocemos a la otra gente, los amigos, nuestras esposas, nuestros hijos, es conversando con ellos, es estando cerquita de ellos. Y la forma en la que nosotros crecemos en Cristo es conversando con Él a través de la oración y escuchándolo a través de la palabra. Claro que Dios habla de forma sobrenatural, que sí que Dios habla a través de palabra de ciencia, que Dios habla a través de dones proféticos, que Dios habla a través de sueños, totalmente. Lo creemos porque lo hemos experimentado y sabemos que es así. Pero el Señor diseñó hablarnos todos los días. Usted puede escuchar a Dios todos los días cuando abre la Biblia y se dispone a escucharlo. Así que este es el espacio del estudio bíblico. Hoy no vamos a tener tiempo de adoración por un problema técnico que tengo aquí de acomodo de los instrumentos, pero vamos a entrarle a la escritura. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Y quiero darle como un mapa general de lo que hemos estado estudiando en Amor en Acción. Los días sábados nosotros estamos estudiando la buena noticia de que Jesús vino al mundo a redimirnos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. No sé qué libro va a querer el Señor que leamos o estudiemos después de Marcos. Tenemos mucho tiempo por delante todavía. Vamos por el capítulo 6 apenas del Evangelio de Marcos y ya tenemos bastantes meses estudiándolo. Yo sospecho que nos va a tomar este año completo, lo que resta, para concluir Marcos. Así que no sé qué es lo que seguirá para los días sábados, qué es lo que el Señor va a ir dándonos. Ese proceso lo empiezo unos meses antes de que veo que el libro se va acabando, tratando de entender y preguntar al Espíritu Santo qué es lo que quiere
que la iglesia reciba. Pero los días lunes, en el espacio Preguntas al Pastor, nos hemos centrado en las últimas 3 semanas a estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces los días sábados estudiamos la buena noticia de que Jesús vino a redimirnos. El día lunes crecemos entendiendo los tiempos finales usando como eje central el libro de Apocalipsis, pero eso nos va a llevar a Daniel, nos va a llevar a Ezequiel, nos va a llevar a Isaías, nos va a llevar a Zacarías, nos va a llevar a diferentes profetas del Antiguo Testamento, nos va a llevar a Mateo, nos va a llevar a Lucas, nos va a llevar a Marcos, de nuevo en las palabras que da Jesús con respecto a los tiempos antes del fin. Vamos a ver algunas partes de Corintios también, vamos a ver parte de Tesalonicenses en ese estudio que estamos haciendo los días lunes. Pero los días martes, desde hace días les vengo anunciando que vamos a estudiar una carta. Desde mi punto de vista, Apocalipsis es una carta. Claro, es una carta con un tinte profético enorme que la hace única entre todas las cartas. Pero es una carta específica, enviada, inspirada por Jesús, dictada por Jesús, inspirada por su propia voz para la iglesia. Claro que es un libro, lo entendemos así, un libro profético. Profético y apocalíptico, algunos lo ubican en esa categoría, claramente por las primeras palabras del libro, por el contenido y el estilo que tiene, pero veía necesario la importancia de que estuviéramos estudiando una epístola también en el quehacer del compartir de la palabra. Ustedes saben que la forma en la que nosotros, el Señor nos pidió y nos llamó a Carol y a mí, y el llamado que me hizo el Señor de manera directa es: entrena a personas a amarme. Lo que me dijo directo: entrena a hombres a amarme. Y entonces eso es lo que yo voy a invertir mi vida, a enseñar a personas a amar a Jesús. Y no hay otra forma en la que yo pueda enseñarlo si no abro la palabra y trato de la mejor forma de explicar el texto bíblico a aquellos hermanos que así lo desean. Porque cuando entendemos el texto bíblico a través de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, hay transformación que genera cambio en todas nuestras áreas. Entonces, a manera de resumen, lo que estamos haciendo los días lunes es estudiar profecía, los sábados estamos estudiando Evangelio, la buena noticia, y a partir de hoy, los días martes, vamos a estudiar la carta de Romanos. La carta de Romanos es un documento espectacular. La carta de Romanos, yo soy fan de las biografías cristianas y no cristianas. Una de las cosas que disfruto mucho leer son biografías históricas, pero cuando yo leo biografías de grandes hombres de Dios, encuentro un denominador común: una fascinación, un amor, un respeto por la carta de Romanos. Es la catedral de la teología. Claramente está dividida en un par de áreas, en un par de bloques grandes, pero me pareció importante, antes de meternos en la riqueza que vamos a estudiar en Romanos, porque este es un estudio precioso que vamos a hacer los días martes, me pareció importante dar un vistazo general sobre el Nuevo Testamento. Estamos recibiendo muchos hermanos que son nuevos, hemos ganado gente en esta temporada, aunque ustedes no lo crean, que no eran parte de la congregación y que han empezado a seguir las transmisiones, y que quiero aprovechar el espacio, ya que se está generando conexiones, para ir enseñando. Yo bien podríamos tomar la idea de ver cómo entretenemos, ¿verdad? Para ver cómo ganamos likes, pero no, vamos a ver cómo enseñamos la palabra de Dios aunque estemos en medio de pandemia. Es por eso que yo finalicé el primer mes de la pandemia, tomé una serie de líneas temáticas, o sea, di predicaciones sobre temas específicos, sobre esperanza, sobre fuerza, sobre entender la crisis, sobre dejar caer el temor, porque era importante que nos vacunáramos todos. Yo ocupaba esas palabras también, que nos vacunáramos todos para enfrentar esta circunstancia, hermanos, pero tenemos que seguir enseñando la palabra. Eso es lo que nos da vida. Es por eso que no he detenido el estudio
en el Evangelio de Marcos. Y además el Espíritu Santo hace que cada palabra, que la forma en la que está articulada y tejida, la forma en la que está diseñado el Nuevo Testamento, si lo vamos predicando de manera expositiva, calza perfectamente para el momento en el que estamos viviendo. O sea, toda palabra es útil para enseñar, le dice Pablo a Timoteo, y por lo tanto nosotros no nos da miedo enseñar la palabra de esa forma. Pagar el precio de tener series un tanto largas. Lunes, profecía con Apocalipsis. Martes vamos a estar estudiando Romanos. Sábados vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Así que, hermanos, estamos haciendo el esfuerzo. Yo como pastor general estoy haciendo el esfuerzo de compartir carnita, de compartir palabra que nos ayude a crecer. Palabra que nos ayude a fortalecernos en este tiempo difícil. Bueno, hermanos, hoy vamos a entrarle a una pequeña introducción. Hoy no va a ser muy larga la clase. Recuerde que todos los martes, más que una prédica, es un tiempo de estudio, por lo tanto es un tiempo de aprendizaje tipo clase. Entonces todos tenemos las escrituras y damos gracias a Dios porque están en nuestro idioma. Hay hermanos que están haciendo trabajos increíbles para traducir porciones de la Biblia porque en sus idiomas no están, pero nosotros en castellano tenemos la bendición de tener la Biblia al alcance. Física o digital, la tenemos al alcance. Vivimos en países donde todavía no hay persecución en contra de la escritura, en contra de los cristianos, por más que se trate de ver en Facebook o en videos que algunos se sienten perseguidos, no se compara en nada a lo que amigos de nosotros que están sirviendo en otras latitudes, enfrentando la muerte, luchan cada día. O sea, yo no sé si puedo decirlo así de una manera tan abierta, pero es muy difícil que alguien en Latinoamérica diga que está siendo perseguido. Habrán algunos casos, por ejemplo, en algunos años en Colombia, que hubo casos, en algunos casos en México, que hubo casos de persecución, unos cuantos otros casos en las Antillas, ¿verdad? Que vemos ahora, pero que se han abierto especialmente en Cuba. Pero es muy raro el caso de que alguien se sienta perseguido por tener la Biblia o por celebrar a Jesús en este lado del mundo. No es así en Turquía, no es así en países árabes, no es así en algunas áreas de Indonesia, no es así en algunas áreas de Asia. Recuerden, por ejemplo, el caso de China, que es un país que se fracciona políticamente muy extraño, donde hay provincias donde son casi que visitar Estados Unidos, parecido totalmente cosmopolitas, y otras provincias totalmente cerradas a las buenas noticias. Entonces depende de las realidades, pero gracias a Dios en Latinoamérica la Biblia está en nuestro idioma y tenemos la capacidad y el acceso a ellas. Así que el tema aquí no es de si tenemos la Biblia o no, el tema es cómo la interpretamos. Cómo hacemos un buen ejercicio de interpretación de la Biblia. Así que hoy voy a hacer una pequeña introducción de unos 20 minutos para que nos sirva como plataforma para la próxima semana entrarle de lleno, hermanos, estoy emocionadísimo, entrarle de lleno al estudio de Romanos. La interpretación de la Biblia para Jesús fue algo importantísimo. La forma en la que interpretaban la ley los escribas, los fariseos, los poderosos religiosos del tiempo de Jesús fue algo que enfermó a Jesús y lo hacía casi que asquearse. La forma en la que se utilizaba la palabra. Y vemos a Jesús, obviamente, no solo porque él fue parte del autor, de los autores de la escritura en su gran porción divina, sino que Jesús tuvo que crecer en la escritura desde niño. Desde niño él tuvo que haber sido un hombre entrenado, un niño entrenado en la escritura hasta los 12 años en la sinagoga local de Nazaret. Además, muy posiblemente siguió algún tipo de estudio después, eso todavía se debate en círculos de biblistas, pero fue un niño y un joven que tuvo que crecer en la escritura y para él la interpretación de la Biblia era importante. Para Jesús fue clave. Para Pablo, en el caso de los consejos que le da a Timoteo, la predicación correcta es vital. Y para poder predicar de manera correcta es necesario saber interpretar la palabra de una forma correcta. Entonces, ¿cómo hacemos eso nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo hacemos nosotros para interpretar la Biblia
de una manera correcta. Y de esto usted encontrará recursos y libros que han escrito muchísima gente más, muchísimos hombres y muchísimas mujeres y gente mucho más preparada que yo. Pero como mi trabajo es alimentar la grey que Dios puso a mi cuidado, lo que hago es tratar de simplificar esto de una forma en la que lo podamos asimilar de una manera sencilla. ¿Cómo hacemos para interpretar la Biblia de una manera correcta? Porque para interpretar la Biblia vamos a encontrar ciertas reglas, ciertas leyes, que nos limita, que pone barreras a aquel que se acerca al texto para no ser él quien le da el significado al texto. Este es un ejercicio difícil, hermanos, porque nosotros tenemos que ser honestos de que no existe una persona totalmente objetiva. No existe. Nosotros nos enfrentamos al texto con la cultura que traemos, con el idioma que traemos, con nuestra forma de pensar, con la forma en la que fuimos criados, con las tradiciones. Así que es totalmente duro decirte que alguien se acerca totalmente sin alguna perspectiva al texto. Es imposible y eso lo entendemos claramente. Una persona que fue esclavo hace 100 años leía la Biblia de una forma muy diferente a alguien que era libre hace 100 años. Una persona que hoy vive en un contexto indígena leerá la escritura de una forma muy diferente. Entonces tenemos que entender, y por eso quiero generar este primer acercamiento tipo introducción a lo que vamos a estar haciendo en Romanos, porque nos vamos a enfrentar a un libro riquísimo con una serie de dificultades, con una serie de problemáticas a la hora de la interpretación, especialmente con algunas de las formas que se están viviendo hoy la cultura, porque vamos a hacer relaciones entre Romanos, Corintios, y vamos a estar haciendo algunas conexiones a pasajes importantes. Entonces, este es un ejercicio difícil, pero que lo entendemos que lo podemos hacer a través de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para interpretar, tenemos que tener ciertas reglas, y esto se estudia en los seminarios claramente, para generar diversas barreras a la hora de límites, líneas, puentes, estructuras para interpretar el texto de una manera correcta. Pero si hablamos de seminarios, cada seminario tendrá una línea, digámoslo, editorial, tendrá alguna línea en la cual se mueve. Yo quiero ayudarme acá esta tarde con una pizarrita que tengo aquí lista para ustedes, porque tenemos prácticamente, hay muchísimas formas de interpretar la escritura, pero no nos vamos a meter en eso hoy. Lo que vamos a hablar es como dos estilos, dos formas dos métodos, sería la forma correcta de decirlo, dos métodos que vienen de palabras griegas. Una es exégesis y una es eisegesis. Eisegesis, vamos a ver para que no quede. Para los que nos están escuchando por frecuencias SI, estoy generando alguna pizarra, pero yo les voy a ir contando todo, así que no se preocupe. Entonces, estos serían como dos métodos más básicos y más usados como líneas de interpretación. En la eisegesis, un resumen muy grande. Cada una de estas áreas es un área del saber muy grande y muy importante en el estudio de la doctrina teológica, y por lo tanto aquí lo que vamos a ver es en unos minutos unos pequeños bocaditos, por decirlo así, para abrir su conocimiento y para que usted también estudie un poquito más. Entonces, en la forma en la que interpretamos el texto bajo el método de la eisegesis, nosotros introducimos en el pasaje. Claramente yo también tengo una línea editorial, yo tengo una línea en la forma en la que interpreto el texto, que es una línea que hoy en día lo manejan de una palabra que tratan de hacerla ver como peyorativa, que es una forma conservadora de entender el texto. Yo me siento muy feliz de que me digan conservador, para nada me ofende el tema. Y entonces, por ejemplo, hoy vi un seminario costarricense de mucha, muy rica tradición hasta años recientes, y este seminario publicaba con respecto a la apertura del matrimonio homosexual en Costa Rica hoy a medianoche, posteó en su Facebook Hechos 10:34, que es en el contexto en el cual Pedro
es enviado por el Señor a casa de Cornelio. Y toman ese texto donde Pedro dice, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Y arrancan ese pasaje de todo el contexto de lo que está sucediendo y lo ponen como portada para decir, ahora sabemos, ahora comprendemos que para Dios todos son iguales. Están agarrando el texto y poniendo sus ideas en el texto. Y eso es una forma de entender la Biblia y de interpretar la escritura que es muy peligrosa, porque no hay donde acabar. Si usted empieza con esa carretera, no hay donde parar. Usted siempre va a tener excusas para meterle al texto lo que usted quiere. Yo he visto cada doctrina extrañísima, ahora que se habla de teología drag, teología trans, teología de todo tipo, veo una gran, primero agarran todas las versiones bíblicas, agarran un montón de textos de Eclesiastés, agarran un montón de proverbios y lo sacan de contexto. Es como agarrar un picadillo, recortarlo y armar el menú que usted quiere. Entonces usted, en la forma, al hacer exégesis, usted lo que está es introduciendo al texto sus ideas. Como les digo, hermanos, esto es un resumen muy cortito. El lector, aquí los que me están viendo en pantalla, el lector viene e introduce al texto lo que él quiere. ¿Okay? En la exégesis, la intención es que el lector extraiga. Nosotros como lectores de la palabra, cuando nos enfrentamos al texto, extraemos de la escritura lo que la escritura habla. Y aquí me refiero a que enseñamos lo que la escritura habla. Decimos lo que la escritura dice. Empezamos con la palabra y tratamos de sacar toda gotita de verdad que tiene el texto bíblico. ¿Okay? Entonces, eso sería como en una forma muy sencilla y muy rápida hablar de dos métodos diferentes de la interpretación bíblica. Voy a borrar aquí la pizarra. Gracias por seguirnos en este espacio de estudio bíblico y muchas gracias a los que nos están siguiendo por Frecuencia CCI, un sonido con sentido. Muchas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra radio preciosa. Entonces, hoy vamos a entrarle a preparar algún tipo de plataforma que nos ayude a entender un poquito más, como una pequeña introducción al Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la palabra desde un punto de vista exegético, vamos a tratar de extraer del texto, vamos a tener que tener herramientas, vamos a tener que utilizar herramientas. Las primeras suenan lógicas, pero te quiero irlas recordando en esta pequeña sesión que estamos teniendo esta noche. Lo primero es que nos vamos a apoyar en áreas del saber. Por ejemplo, en la arqueología bíblica. Ahorita nos enfocamos un poquitito más. En historia bíblica. Porque recuerda que nosotros lo que predicamos es teología bíblica. A nosotros no nos interesa lo que a mí me pasó ayer. Eso puede ayudar en una ilustración. Pero a nosotros nos interesa no lo que el pastor diga, nos interesa lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, vamos a apoyarnos en áreas del saber que generan un andamiaje importante, generan una estructura importante para que nosotros podamos ir creciendo y fortaleciendo la forma en la cual vamos a interpretar el pasaje. Y cuando hablo de historia bíblica, esto suena lógico, pero tenemos que recordar que todo pasa en un lugar. Suena lógico, ¿verdad? Pero todo pasa en un lugar. Esa puede ser como la frase más profunda que usted ha oído de alguna verdad. Es decir, todo lo que pasó en algún lugar. Y todo lo que pasó en algún momento. Entonces, todo lo que pasa en algún lugar, pasa en algún momento. Entonces ya podemos ir armando un concepto de lo que se vivió en ese tiempo. Por ejemplo, un área importante desde la forma en la que yo predico la geografía bíblica. Para mí esto es importantísimo y además he descubierto la importancia de conocer bien la geografía de Israel, especialmente cuando estamos predicando o enseñando la vida de Cristo, porque la forma en la que Jesús se mueve en el primer siglo por sí sola es una predicación.
Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el Evangelio de Marcos. Ya lo hemos visto que Él va, Él viene, Él sale, Él sube para ahí, baja para ahí. Y todos esos cambios topográficos, todos esos cambios de ubicación responden a algo importante. Jesús no dejó nada al azar. Para Jesús fue totalmente intencional. Entonces, conocer la geografía bíblica es importante. Y nos empieza a ayudar esto para armar un concepto. Para armar un concepto de lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Claramente es muy importante conocer historia del Antiguo Testamento, y esto lo estuvimos viendo hace un par de años cuando estuvimos estudiando todo el Génesis, y también recientemente los martes cuando me tomé la tarea de predicar los 12 profetas menores. Nos tomó 5 meses, 4 meses y unas cuantas semanas. 5 meses nos tomó estudiar los 12 profetas menores, que recuerden que nada tienen de menor, simplemente son libros más chiquitos, y la forma en la que estaban empastados en la Biblia hebrea era un solo tomo. Entonces, la historia del Antiguo Testamento es muy importante. Conocer qué era ser un hebreo en ese tiempo, conocer qué es lo que estaba sucediendo. Todo eso tenemos que entenderlo para poder extraer de la palabra lo que la palabra nos quiere decir, porque somos seres humanos que están leyendo la Biblia en el siglo XXI. Pero los eventos que estamos leyendo tal vez sucedieron 1500 años antes de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado y acercarnos al texto con una seguridad y una claridad de que ocupamos recursos, ocupamos herramientas. Mi esposa es odontóloga y mi esposa no va a hacer ningún procedimiento en la boca de nadie sin las herramientas que ella tiene. Es más, si ella tiene un paciente a las 8 de la mañana, ella tiene que estar ahí tipo 6:30. Acomodando la clínica, ahora más con el COVID, desinfectando todo lo que hay que hacer, porque lo hace varias veces durante el día. Tiene que tener los instrumentos bien limpios, totalmente, ¿cómo se llama esto? Sanitizados, no sé cómo es la palabra, que entran en una máquina para matarle cualquier tipo de bacteria, porque ella ocupa las herramientas necesarias para hacer el procedimiento que está haciendo. Eso lo hace ella como doctora, para revisar la boca, para hacer un blanqueamiento, para sacar algún tipo de diente que requiere ser extraído, para poner algún tipo de pieza que haya que poner. Ella ocupa sus herramientas. Mis primeros años fueron en la construcción. Mi trabajo era guiar equipos de construcción, y me formé en arquitectura, diseño y construcción. Y entonces yo no puedo pedirle a mis trabajadores que hagan algo si no tienen las herramientas necesarias. Nosotros, cuando nos enfrentamos al pasaje, tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos. La primera y más importante es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque hay hermanos y hermanas que nunca estudiaron nada y que Dios los usó de una manera espectacular para predicar la palabra. Porque usted no necesita saber nada para llegar al cielo. Usted no necesita ser un conocedor de teología para dar los pasos hacia Jesús. Lo vemos en la Escritura con el ladrón en la cruz, lo vemos con otras personas humildes que se acercaron a Jesús y encontraron camino hacia el cielo. Pero nosotros que estamos viviendo este tiempo, entendemos de que no nos queremos quedar únicamente con lo que tenemos, sino que queremos conocer más al Señor, y por lo tanto tenemos que ser hombres y mujeres diestras en la palabra. Pedro nos dice que tenemos que estar listos, atentos para defender la fe. Tenemos que estar preparados para compartir las buenas noticias de una manera inteligente, máximo el tiempo que nosotros vivimos ahora. Yo, cuando estoy predicando algo, me imagino a los chicos buscando en Google lo que yo digo. Ya no es como antes, que para usted hacer un estudio tenía que ir a una biblioteca, buscar enciclopedias, diccionarios, traducciones. Ahora los chicos tienen en su celular todo a su alcance. Entonces yo estoy predicando algo y los muchachos ahí pueden estar haciendo su búsqueda. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser más sagaces, porque la información ahora está a un clic de distancia, y es importante que nosotros apelemos a la gente que quiere conocer más del Señor, porque, hermano, la forma en la que somos salvos no es solo por lo que sentimos, sino es por lo que pensamos, por la forma en la que reflexionamos. Entonces nos vamos a hacer amigos de algunas herramientas que nos ayudan para sacar del pasaje lo que Dios quiso dejarnos. Historia bíblica, geografía bíblica, le estoy hablando específicamente de historia del Antiguo Testamento, o de la historia claramente del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a estar estudiando en este espacio los martes en la noche. Yo debo reconocerles que yo quiero pronto, estoy soñando, pero ahí usted sabe que hay que decir lo que no se puede, ¿cómo es? Lo que no es como si fuera. Y yo desearía tomar a mi esposa en algún momento cuando pase todo eso y poder llevarla a un viaje bien lindo,
Imagínense, a París, a Italia. No tengo el dinero para hacerlo, pero me encanta. Y sueño con el día en el que yo pueda conocer esas áreas. Porque nosotros vivimos en Europa, mi familia, especialmente en Inglaterra y Escocia. Conocimos algunas partes de Europa, pero éramos muy niños, éramos muy chiquillos. Entonces, me gustaría llevarla en algún momento, ¿verdad? Y yo me imagino, por ejemplo, estar en Italia, porque quiero conocer la arquitectura italiana y poder ver eso. Pero cuando yo pueda estar ahí, digamos, si el Señor no viene antes, ¿verdad? En la Santa Scala, ahí en Roma. Es un lugar importante, rodeado de plazas, rodeado de una serie de edificios históricos. Pero cuando pueda poner mis pies ahí en Roma, en el centro va a haber un obelisco egipcio, enorme y precioso, donde todo arqueólogo, sea cristiano o no, dice que la fecha en la que ese obelisco fue hecho, hasta Wikipedia le va a decir lo mismo, que fue hecho entre 1406 y 1446 a.C. Todo arqueólogo del mundo concuerda en que ese gran obelisco que tiene inscripciones en sus 4 lados fue construido entre 1406 y 1446 a.C. Pero cuando un hijo de Dios que conoce la escritura entiende eso y ubica por ahí de 1500 años antes de Cristo el éxodo de Israel de una tierra llamada Egipto, que la Biblia nos habla de eso, y empezamos a investigar de que este faraón que construyó este obelisco se levantó un día pegando gritos porque su hijo había muerto. Y si usted estudia que este es uno de los faraones, uno de los pocos faraones, parece que solo hay 3 o 4 en toda la historia de Egipto, Egipto bajo, medio y alto, los diferentes tiempos históricos de Egipto, donde su hijo mayor no lo sucedió. Eso es un hecho histórico arqueológico. Y encontramos detalles así en todos los eventos de la Biblia. ¿Por qué cree usted que los ateos no pelean con argumentos sobre la arqueología? ¿Por qué cree usted que aquellos que no quieren el evangelio no se meten en este terreno? ¿Por qué cree usted que ningún ateo saca a decir cómo usted sabe que eso existió? ¿Cómo usted sabe que Jesús existió? No hay forma de debatir que los eventos que están escritos en la palabra los corrobora la arqueología, y no solo bíblica, la arqueología humana, que están en los anales de la historia civil. Que Babilonia habla y tiene escritos de lo que sucedió en tiempos que tomaron a Jerusalén. Que vemos lo que sucede en Daniel, que vemos cumplimientos de Daniel en diversos otros momentos, especialmente con Alejandro. Y entonces empezamos a notar una riqueza bíblica que está apoyada también por la historia y por la arqueología. Entonces tenemos que aprender a profundizar un poquitito más, porque esa es la idea de los martes, ¿verdad? Crecer un poquitito más. Entonces, usted sabe qué fue lo que le pasó al hijo de este faraón que le estoy hablando, en ese obelisco que está frente a la gran escala, la Santa Scala, perdón. Ese obelisco egipcio que está ahí fue hecho por el mismo faraón que se fue detrás del pueblo de Dios. Y sabemos qué fue lo que le pasó a su hijo, aunque los historiadores dicen que no saben qué le pasó. En una noche, el ángel de la muerte visitó todo Egipto y murió todo primogénito, desde los animalitos hasta el hijo del rey, hasta el hijo del faraón. Hoy nos vamos a centrar un poquitito en grandes rasgos sobre el Nuevo Testamento. Voy a borrar la pizarra. Nuevo Testamento, vamos a enfrentarnos a 27 libros. ¿Se sabe usted el orden de los libros de la Biblia? Arranque por ahí. Nuestros chicos de CCI Kids han estado estudiando esto ya por meses y me alegra un montón saber de que todos ellos se lo saben. 27 libros del Nuevo Testamento, todos escritos en el primer siglo de la era actual. Todos escritos en el primer siglo después de Cristo. Nosotros nos vamos a centrar en un escrito de Pablo para el pueblo en Roma. Y vamos a hacer un empate muy rico con Marcos.
y no quiero adelantarme a la forma en la que vamos a cerrar ese estudio del libro de Romanos, que tengo ya bastante rato preparando. Si nosotros hiciéramos una línea del tiempo muy básica y muy general, ¿verdad? A ver cómo hago aquí con la pizarrita. Si tuviéramos una línea del tiempo muy básica y muy general, nosotros podríamos decir de que el Antiguo Testamento se empezó a escribir por ahí, digamos, aquí estuviera 1400, si lo vamos a resumir, 1450 o 1446, que es la fecha donde mayormente los biblistas acomodan el Éxodo, donde Moisés empieza a escribir la Torá. Tenemos que aprender a entender de que Job es un libro bien antiguo que se piensa que se escribió entre el tiempo de Abraham y la llegada de otros grandes patriarcas. El libro de Job es uno de los únicos libros que no habla absolutamente nada sobre el rito mosaico, que no presenta nada de sacerdote, absolutamente nada de eso. Tiene algunas alusiones previas a lo que ya conoceríamos después de la salida de Egipto, y entonces ese libro lo reconocemos como uno de los primeros escritos. Pero ubiquémonos ahorita con el tema de Moisés. Por ahí de 1450, 1446 se empieza a escribir la Torá. La gran mayoría piensa que con respecto a poder enseñarle al pueblo que ahora deja de ser esclavo y que pasa a ser el pueblo de Dios, pero que estuvo metido en cautiverio por 436 años en Egipto, y termina con Malaquías. Y la forma en la que podemos acomodarlo de manera general es 435 a.C. Recuerden que vamos a tener un tiempo de silencio después de este libro hasta la llegada de Juan el Bautista, un tiempo grande de silencio que comúnmente le llamamos periodo intertestamentario. Que va a ser muy importante entender lo que sucede históricamente en ese periodo, no tanto desde la parte de la no profecía, o sea, desde la no revelación en ese tiempo, sino de lo que estaba sucediendo en el acomodo, en el ajedrez histórico, porque es en ese tiempo donde Grecia se levanta, es en ese tiempo que se pavimenta el espacio para que llegue Roma y que genere el caldo de cultivo necesario para que el evangelio tenga éxito. Jesús llega exactamente en el momento indicado, nos dice Hebreos. Pero si nosotros ubicáramos el Antiguo Testamento, estaríamos hablando que en grandes rasgos, ¿verdad? Estamos hablando de 1000 años. 1000 años tardó en escribirse el Antiguo Testamento. Algunos hablan de 1010 años. Número fácil de recordar. En el caso del Nuevo Testamento es mucho más sencillo, que es lo que nos estamos centrando hoy. En el caso del Nuevo Testamento, sabemos de que nosotros, y esto es algo que siempre hay que explicarlo, especialmente cuando uno le está enseñando a niños, ¿verdad? Cristo muere en el año 30, eso lo tenemos claros por recuentos históricos, no solo lo que nos dice la Escritura, sino lo que nos habla otros historiadores que ni siquiera eran cristianos, y entendemos de que Cristo tuvo que haber nacido entre el 3 o el 4 antes de Cristo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. La razón por la que sabemos esto es porque cuando Jesús nace, Herodes estaba vivo, Herodes el Grande. Entonces, si tenemos estos primeros 30 años donde Jesús está formándose él como persona y además 3 años de ministerio, y empezamos a ver de que al final el último libro que se escribe es entre el 95 y el 96, que es Apocalipsis. Entonces tenemos que en solo 100 años, un periodo de 100 años, ¿verdad?, del primer siglo, se ubican todos los eventos del Nuevo Testamento. Pero la escritura del Nuevo Testamento no empezó en el año 0. Podríamos decir, voy a cambiar el color aquí en la pizarra, podríamos decir, y esto, hermanos, como usted que quiera estudiar más, hay diferentes formas de ubicar las fechas de las cartas. Yo me inclino
por la siguiente. Nosotros partimos de que en el año 45, después de Cristo, creemos, y no solo nosotros, ¿verdad?, sino grandes biblistas, no solo de este siglo, ¿verdad?, sino antiguos hombres que estuvieron cercanos a los primeros apóstoles, nos hablan de que una posible primera carta que se haya escrito es la de Santiago. Santiago se llamaba Jacobo. Recuerden de que a nosotros en castellano nos llega latinizado el Sant Jacob, Sant Jacobo, San Jacob, el hermano de Jesús. Luego podríamos ubicar en el año 50, 55, dice Warren Walford, que es uno de los que me gusta más la forma en la que acomoda esto, por la forma en la que dominó los textos originales y por su teología general. Walford nos dice que posiblemente aquí es primera y segunda de Tesalonicenses. Pablo escribiendo. Aquí lo que cambia dependerá si está escribiendo. Recuerde que Galacia no era solo una iglesia, era un grupo de iglesias, y entonces no sabe si es a los del norte o los del sur. Entonces hay un debate ahí chiquitillo, no chiquitillo, un debate grande para ubicar la fecha, y en todos los libros usted encontrará lo mismo. Pero Cristo muere crucificado en el año 30. Como les digo, lo importante de esto es crecer también en cómo la historia nos habla, porque la historia nos dice que Santiago muere de una forma horrorosa. Todos estos escritores del primer siglo de verdad que cumplen la profecía de Jesús de sufrir y de morir de manera fea. Pablo dice a sus discípulos que usa una frase que es sum argunosomai, que es como decir con sufrimiento, con agonía. Y esa palabra viene del estadio romano. El estadio no era donde se jugaba algo, o no era el circo. El estadio era donde se corrían carreras de carruajes, parecido a lo que usted ha visto en la película de Ben-Hur. Ese espacio era lo que se conocía como carruaje. Y Pablo invita a sus discípulos a que la vida cristiana es una agonía, es una carrera juntos por Cristo. Pero nosotros no entenderíamos eso si no extrayéramos lo que está sucediendo en la historia en ese momento. No lo podríamos entender ahorita en el siglo XXI, que Pablo está hablando de una carrera que va a doler, que va a ser sufrida. Y entonces ocupamos entender el contexto de lo que está sucediendo, y por eso es importante saber y entender estas cosas que fueron sucediendo en la historia. Voy a borrar acá. Entonces, por eso los lenguajes bíblicos son muy importantes. Hoy en día tenemos una gran ventaja, que tenemos una serie de recursos que nos ayudan a sustituir si no dominamos los idiomas originales. Recursos sanos que nos van enseñando y nos van guiando a entender como herramienta cuál es el texto, la palabra que se está utilizando en el pasaje que vamos a estudiar. Entonces, es muy importante que nosotros enfrentemos el pasaje conociendo el contexto. Es muy importante que enfrentemos el pasaje conociendo un poco de la historia general de ese momento. No solo del contexto del pasaje, sino de la historia un poquito con el tema político, con el tema de lo que está sucediendo alrededor, para darle riqueza a lo que está sucediendo. Porque como les dije al inicio, una palabra toda profunda, una frase toda profunda, todo lo que pasa, pasa en algún lugar. Todo lo que pasa, pasa en algún tiempo y deja rastros. Entonces, nos vamos a meter al estudio del Nuevo Testamento, entendiendo que ocupamos estos recursos, ¿ok? Entonces, ¿qué presenta la Biblia? Bueno, la Biblia nos presenta un mensaje de tapa a tapa sobre Cristo, un mensaje de tapa a tapa del plan de Dios en gracia para redimir a la humanidad. Y nosotros tenemos que entender la historia completa. Una de los cursos más increíbles que yo pude llevar en mi vida se llama Entendiendo el mensaje completo de la Biblia. Y abre completamente la mente y la forma de enfrentarse al pasaje, entendiendo que la Biblia es una historia completa.
No solo seccionando pedacitos y dejándonos pedacitos, sino entendiendo que hay una narrativa completa en la Escritura para generar espacios para que hombres y mujeres que no merecen redención encuentren redención en Cristo. Por gracia, porque Él elige así y porque Él decide hacerlo para sí mismo. Entonces, yo no pensaba extenderme tanto en esta pequeña introducción, pero en el momento en el que vemos a Cristo irrumpir en la historia, con Él nace la iglesia, en ese tiempo del primer siglo. Y todo el Nuevo Testamento, en un periodo muy pequeñito de 50 años, nos va a hablar y dejar el texto inspirado para nosotros poder encontrar guía hacia el Señor. Como les decía ahora anteriormente, Jesús nace en el año 4 o 5, todavía se hable previo al 0. Muere en el año 30, esto lo sabemos porque Herodes el Grande estaba vivo y Herodes muere en el año 4 o 5. Hay diferentes problemas con el tema de los calendarios. Yo di una clase hace tiempo, una clase aburridísima sobre esto, porque es entender los errores que tiene el calendario, porque varias veces cambiamos de tipos de calendario gregoriano, calendario como lo tuvo Julio César en algún momento, y también hubo momentos donde por situaciones de guerra inclusive se dejó de contar tiempo. Y se perdió exactamente la forma de contar algunos espacios. De hecho, el calendario que nosotros tenemos es un calendario que tiene errores. Es por eso que cada 4 años ocupamos enmendar ese error con un año bisiesto. Entonces, ubicar los años siempre ha sido un debate. Pero encontramos de que el hermano de Jesús, Santiago, ahí ya donde iba a ser como un diagrama general de los escritores del Nuevo Testamento, tenemos a Santiago, que es uno de los hermanos de Jesús. Recuerden que la Biblia nos habla de la familia de Jesús, que tenía 4 hermanos y por lo menos varias hermanas. Entonces estamos hablando de una familia bastante grande. Ubicamos a Jesús junto a esos 4 hermanos y ya estamos hablando de varios varones, y también el término hacia las mujeres se refiere en plural, entonces por lo tanto sabemos de que son más de 2. Entonces tenemos a Santiago, el hermano del maestro, que muere en una forma horrible. Era donde estaba comentándoles y me cambié de tema. Santiago es llevado por el poder religioso al pináculo del templo. El templo tenía una esquina importante que era una torre alta donde un sacerdote se levantaba ahí, y en las fiestas importantes sonaba el chofar para algunas fiestas importantes. Bueno, ahí subieron a Santiago y lo hicieron tirado de ahí. Lo mataron de una forma horrible. Los religiosos no lo soportaron, porque claramente Santiago siempre fue un apasionado. Imagínense que el libro de Santiago, la carta de Santiago, como quiera usted verlo, son 108 versículos. Son solo 108 versículos y son 54 imperativos. Eso quiere decir de que hay un verso, hay un mandamiento, hay un verso, hay un mandamiento. Así como Santiago escribió, así predicaba. Porque él vio la forma en la que su hermano vivió y vio cómo su hermano se convirtió en el redentor del mundo. Y predicó de una manera increíblemente fuerte, y el poder religioso no lo aguantó, lo llevaron al pináculo del templo y lo tiraron. Así predicó. Entonces, él vivió, eso lo ubicamos por ahí el año 60 o 62 del primer siglo, la muerte de Santiago. Entonces, por eso mucho biblista ubica su carta escrita por ahí del mitad de siglo. Luego tenemos otro hermano de Jesús con una cartita pequeñita pero muy importante, especialmente ahorita que estamos viendo el tema profético y que nos da mucha luz con el tema de la angelología, que es una área importante de la teología. Cómo entender los seres creados de orden no físico, sino espiritual, lo que son ángeles y los que son demonios. Y Judas nos da mucha luz en eso, una cartita muy pequeñita y muy importante. Es una de las pocas veces que usted puede predicar un libro entero de la Biblia en una sentada viendo todos los versículos. Entonces tenemos otro hermano de Jesús. La historia en general lo ubica llegando hasta el año
80, algunos lo ubican inclusive habiendo nacido en el año 3 de la era actual. Luego tenemos los evangelistas, tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo muy posiblemente amigo de Jesús, del área de Capernaum. Si nosotros leemos Mateo, que es un libro igual de hermoso, vamos a ver de que Mateo organiza los milagros, organiza los eventos, porque es como leer un recuento desde el punto de vista de un contador, un CPA. Acomoda lo más lindo el Evangelio. Mateo no está en orden cronológico, está un poco desordenado y acomodado de una manera preciosa por la formación que él tenía, digámosle, en nuestro punto de vista como un contador. Luego tenemos a Pedro. Estoy haciéndolo de manera muy general y rápida porque el tiempo ya me está ganando. Y a Pablo, que tienen una particularidad, empiezan juntos su ministerio, tienen una serie de tensiones, pero en la muerte tienen un tipo de unión. ¿Por qué me refiero? Porque ambos mueren bajo Nerón, bajo el emperador Nerón, y esto sí lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Nerón muere, él se suicida en el año 68. Y entonces se ubica la muerte de Pedro y de Pablo por ahí el año 67. Uno crucificado y el otro decapitado por ser ciudadano romano. El caso de Pedro es interesante porque ahorita que estamos estudiando Marcos, entendemos la forma en la que se utilizó y se enseñó desde el segundo siglo de que el Evangelio de Marcos lo escribe Juan Marcos, aquel muchacho que dejó botado a Pablo, y que Pablo se enojó montones. Bernabé lo toma, de alguna forma tiene alguna conexión con Pedro, algunos creen inclusive que está familiar. Recuerden de que de que Bernabé y Juan Marcos sí parece que tuvieron algún tipo, cuesta traducir esa palabra, si son primos o tíos o algo así, o es tío, pero Bernabé lo toma, lo restaura a tal punto que después Juan Marcos termina hasta siendo útil para Pablo. Pero Juan Marcos escribe el libro, el Evangelio de Pedro, y ahorita que lo estamos estudiando es riquísimo, porque vamos a encontrar la palabra kai, que es la palabra y en griego, un montón de veces. Y pasó esto, y bajó esto, porque es como Pedro contando, y Marcos tomando lo que estaba diciendo Pedro y escribiéndolo. De hecho, el Evangelio de Marcos es el Evangelio que tiene más eventos de los 4 evangelios. Pero entonces, así de manera rápida, obviamente aquí estoy dejando libros por fuera, no me va a dar tiempo. Entonces, tenemos varios tipos de autores. Tenemos 2 familiares de Jesús, Santiago y Judas. Tenemos apóstoles, discípulos que anduvieron con Jesús, que después fueron llamados apóstoles, como Mateo y Pedro. Luego tenemos otro apóstol que no anduvo con Jesús, pero que sí recibió llamado e instrucción directamente del maestro. Recuerden que era requisito para poder ser llamado apóstol, y la iglesia así lo acepta en el primer siglo. Y después tenemos una serie de cartas, que ese es el espacio en el que llegamos. Todas las cartas casi que las tenemos claras quién fue el que lo escribió, excepto Hebreos. Muchos recientemente también se inclinan a pensar de que Hebreos lo escribió Pablo. Hay muchos argumentos y usted puede encontrar muchos recursos, y si quiere yo le puedo enviar recursos sanos sobre esto también. La frase "el justo por la fe vivirá" aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. Voy a apuntar esto aquí en la pizarra. El justo por la fe vivirá aparece en 3 ocasiones. La primera en Romanos, es el libro que vamos a estar estudiando. La segunda vez que aparece en Hebreos. Y la tercera es Gálatas. Vamos a ver en Romanos una descripción clara de quién es el justo. Vamos a ver, porque Romanos casi que está dividido en dos tomos importantes. Vamos a ver en Hebreos el tema de la fe de una manera increíble. Y vamos a ver en Gálatas
ética y cómo vive el justo. Aquí tilde mal. ¿Cómo? Ética y cómo vive el justo. Entonces pareciera de que hay un orden aquí muy rico con respecto a que Pablo sigue siendo candidato para ser autor del libro. No sabemos quién es, no nos importa quién lo hizo, sabemos de que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero nos da un detalle importante ahí con el tema de la carta a los hebreos. Los demás cartas sabemos quién las escribió, las que tienen autoría directa y clara mencionada y todas las grandes, la gran producción que generó Pablo en estos últimos años de la mitad del primer siglo, más que todo. Aquí entre los autores también tenemos a Lucas. Lucas es un personaje muy interesante. El Evangelio de Lucas es hermoso. Es más, los que saben de griego hablan de que es arte. Es arte. El lenguaje que usa Lucas es prácticamente artístico. Hasta la gente que no es cristiana valora la forma en la que este evangelio fue escrito de una manera hermosa y espectacular. En Lucas es interesante porque nunca se critican los soldados romanos. Los grandes líderes romanos no son puestos en mal. Casi que se les hace ver como que les tocó hacer lo que están haciendo. Y es importante recordar que Lucas fue muy importante en el ministerio de Pablo. Eso es muy importante recordarlo. Porque Pablo apela a César. Pablo termina en Roma agendando una reunión para estar frente a Nerón. Y hermanos, no es cualquiera el que llega, o sea, eso no se podía llegar a tocar la puerta del emperador romano y decir yo quiero una reunión, jamás. Nerón estaba rodeado por un sinfín de abogados, de una corte increíble, es el hombre más importante de la tierra en ese momento. Y entonces los grandes historiadores hablan de que Pablo tuvo que enviar un caso bien fundamentado para que Roma aceptara recibirlo en la corte. Y algunos hablan de que Lucas tuvo un papel importantísimo acá. Inclusive el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos posiblemente pudieron haber sido material que fuese expuesto ante el César y los que leían estos documentos previo a la audiencia para como presentación del caso de quién. Yo no sé por qué los romanos tenían una afición con Egipto y ubicaron un obelisco que aún está ahí, y lo que rodea ese espacio es el Vaticano. Históricamente podemos ver de que calza de una manera importante con el espacio que algunos llaman donde Pablo pudo haber sido ejecutado. Pedro, un poco más borroso, no es exactamente donde habla la Iglesia Católica. Y nos falta aquí un personaje importante, nada más para cerrar esta pequeña intro, que es Juan. Estamos estudiando uno de los escritos de Juan con el libro de Apocalipsis, pero escribe un evangelio y escribe 3 cartas. Ubican el nacimiento de Juan del año 10 hasta el año 98, cuando muere en Éfeso. Pudo ser un muchachito cerca de Jesús, inclusive pudo haber nacido unos años más tarde. Entonces, empezamos a darnos una idea general de lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos familia de Jesús, que escribe parte del Nuevo Testamento, secciones cortas pero muy importantes. Tenemos discípulos de Jesús que estuvieron con él, que anduvieron con él. Tenemos el caso de Pablo, que es espectacular, una de las mentes más importantes que ha dado el mundo en todos los tiempos. No solo lo digo yo, sino que lo dice hasta gente secular. Tenemos personas como Lucas, que son segunda generación, Lucas griego y con una formación profesional muy importante que le da una riqueza importante al texto. Y el caso de Juan también, que es uno de los discípulos del
maestro. Entonces, para cerrar esta introducción general sobre el Nuevo Testamento en esta, vamos a ver si todavía tengo transmisión, porque no sé si, perfecto, me estaba enfocando aquí en el teléfono, porque estoy transmitiendo con el celular por el tema del internet. Dos grandes, quería hablar un poquitito sobre algunas circunstancias históricas que fueron importantes, grandes eventos históricos. Uno de ellos, y lo voy a decir de manera rápida porque no quiero mucho menos aburrirlos ni tampoco cargarlos, por acá traje este mapa. Un hecho importante que genera y pavimenta la llegada del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a estar estudiando los días martes, fue lo que sucedió en materia histórica y política en ese periodo, en ese tiempo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario, donde hubo silencio de las escrituras, pero hubo una serie de movimientos en el ajedrez de la historia humana que hacen acciones importantes para la llegada del Mesías. Una de ellas, sin duda alguna, es la vida de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como usted quiera llamarle. Este es un muchacho griego. En este mapilla que les estoy poniendo acá en la transmisión, vamos a ver si lo puedo hacer más grandecito, perfecto. Nace en Macedonia. Voy a cambiar el color aquí para que se pueda ver mejor. Nace en Macedonia. Su padre Filipo, rey de Macedonia. Hay un montón de mito alrededor de este tipo, ¿verdad? Casi que convirtiéndolo en un dios en algunos periodos de la historia antigua. Es enviado fuera. El padre pensaba hasta que él estaba tratando de acceder al trono, pero la cuestión es que no nos vamos a meter en tanto de la vida de Alejandro, pero la cuestión es que este chaval de edad de 22 años y muere a los 33, en cuestión de 10 años, dura 3 años acomodando la situación política aquí en Macedonia y en algunas áreas externas a Macedonia, me refiero a lo que hoy día es Grecia. Pero de los 22 a los 33, este tipo, porque muere un mes antes de su cumpleaños, este tipo conquista desde Grecia hasta la India. Es simplemente espectacular lo que nadie en la historia humana había conquistado tanto tan rápido. Y además, él no avanza más porque sus generales están cansados de tanto luchar. Y su equipo decide no. Entonces conquista todo el área de Egipto, todo lo que va a ser los medos y los persas, todo lo que hoy conocemos como Siria, todo el espacio en Jerusalén. Es interesante porque él llega a Jerusalén y el sumo sacerdote sale con el libro de Daniel y le muestra cómo fue profetizada la venida de él. Es espectacular. No destruye Jerusalén, sino que continúa con su idea de conquista. Él muere en Babilonia después de una gran borrachera. Muere en Babilonia, no quería morir. Dicen de que algunos historiadores de ese mismo tiempo dicen de que se arrastró. Piensan de que algunos creen que murió de malaria o inclusive que fue envenenado, pero se arrastró al río porque él decía que un dios no podía morir donde lo vieran. Quería meterse al río y perderse. Pero su esposa lo toma, lo lleva a la cama y sus generales hacen pasar uno por uno a todos sus soldados para despedirse y muere de 33 años en Babilonia. Fue emperador persa, fue rey de toda Grecia, fue faraón de Egipto y cuando él muere todo este gran imperio se divide en 4 de sus generales, cumpliendo también otra profecía bíblica. Pero ¿a qué me refiero con esto? No quiero aburrirlos con mucha historia. ¿A qué me refiero con esto? Que algo importantísimo previo al tiempo del Nuevo Testamento es que una cosa que hizo Alejandro Magno es utilizar un solo lenguaje, un idioma, que la forma en la que se conoce es griego koiné. Muy parecido a lo que sucede hoy con el inglés, que es el idioma para hacer comercio, que es el idioma para aprender. Por ejemplo, alguien quiere estudiar medicina, tiene que saber inglés. Los grandes libros, los journals de medicina, las revistas de medicina, todo lo que está saliendo ahorita del coronavirus, eso no sale en español, eso está escrito en inglés.
Entonces, alguien quiere crecer en alguna área del saber, tiene que saber inglés. Entonces, lo mismo sucedió en este tiempo, donde la forma en la que se comunicaba era a través del griego koiné. Y entonces, estos griegos fueron inteligentes en generar una sola forma de comunicación en el imperio. Este periodo, a esto también se le llamó la helenización, que no solo tiene que ver con el lenguaje, sino que tiene que ver con la cultura helénica. Helenizaron el mundo conocido, le implantaron su cultura a través de escuelas, a través de entrenamiento, a todo el mundo conocido. Entonces, esta idea de tener un solo idioma fue muy importante. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, nos dicen que Jesús fue enviado en el preciso momento. Desde Babel no había existido una comunicación fluida con un idioma. Y esto era necesario para la expansión de la buena noticia después de la obra de Jesús y su ministerio de 3 años y medio. Desde Grecia hasta la India se hablaba un mismo idioma. Claro que había un montón de idiomas vernáculos, un montón de idiomas locales, pero la gente era entrenada a hablar griego. Entonces Alejandro conquista todo esto y deja esto claro. Después de los griegos viene un espacio donde Roma toma preponderancia. Una cuestión que hizo Alejandro y que los romanos lo perfeccionan al máximo es la construcción de ciudades ordenadas. Ustedes saben de que yo tengo una formación en arquitectura y esto me encanta y me apasiona, no los quiero aburrir con eso, pero la forma en la que fueron establecidas las ciudades con una plaza central y todo esto viene desde los griegos y los romanos lo toman y lo explotan de una manera espectacular. Por ejemplo, la palabra ágora, el ágora romano, el foro romano, lo vamos a ver inclusive en el caso de Jesús, lo vimos en Marcos capítulo 6 el sábado pasado. Llevaban a los enfermos al mercado, decían. El mercado era un espacio donde estaba abierto. En caso de Judea era una provincia muy pequeña. Entonces sí habían ciudades importantes. Una de las ciudades importantes de construcción griega y perfeccionamiento romano fueron las 10 ciudades que conocemos en la escritura como Decápolis. Y eso lo podemos ver en algún otro momento, que tampoco los voy a cansar con arquitectura. Ciudades como Gerasa, en un país que hoy es Jordán, es espectacular y nos muestra una idea de dónde es que llegó a predicar Pablo. Cuando Pablo se para en un ágora o en un foro romano, él está frente a templos más importantes, los dioses falsos más importantes del momento, y él está diciendo, ese no es el Dios verdadero, el Dios verdadero Jesús. Entonces nos da una intención y una interpretación importante de lo que está sucediendo. Entonces se vive una helenización previa a la llegada de Jesús, o sea, una cultura que se está implantando en todo el mundo, y es importante entender eso. ¿Qué hace Roma también que perfecciona? Roma con sus legiones, ahí viene la palabra legionarios, con sus soldados empiezan a hacer carreteras que llegan hasta el borde del mar, del Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra y llegan hasta las gradas, algunos le llaman the steps of Russia, las gradas de Rusia, carreteras espectaculares que fueron generando rutas de conexión importantes. Y eso es lo que hizo que las cartas cuando se escribieron corrieran y llegaran a todas las naciones, a todos los espacios, que las cartas de Pablo pudieran moverse, que la buena noticia pudiera moverse, que el trabajo misionero se pudiera hacer. Entonces las 27 epístolas están escritas en griego, en época romana, y tenemos que entender eso. Para poder sacar la riqueza de las palabras. Por ejemplo, una sola palabra y con esto me despido. La palabra redención. Voy a apuntarla aquí en la pizarra. La palabra redención, que es clave para nosotros. La palabra redención, exagorazo, ex agora, y viene una unión ahí de vocablos, que nos da a entender de que es sacado del mercado, que es la compra de un esclavo, la redención de un esclavo. Como alguien viene y compra un esclavo que era un objeto, alguien que era el dueño de él, y lo compra, y no para explotarlo, sino para darle libertad. Porque nuestro dueño era el diablo, y ahora somos comprados a través de la sangre del Cordero
para una libertad en Cristo. Pablo toma esa idea de lo que está sucediendo en el contexto. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que crecer un poquitito en lo que fue sucediendo, lo que estaba pasando. No quiero cansarlos más, ya tengo una hora de dar clase. Recuerden esto, todo lo que sucede en la Biblia, todo lo que la Biblia nos dice, sucedió en un lugar, sucedió en un tiempo y sucedió en una cultura. Entonces ocupamos conocer un poco de ese lugar, entender mejor el tiempo. Es más, podemos resumir esto en esas grandes áreas. Sucedió en un lugar, y entonces tenemos que entender lo que estaba pasando en ese lugar. Sucedió en un tiempo, y esto suena lógico, pero tenemos que darnos la tarea de conocerlo un poquito mejor, el espacio de tiempo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo ahí, y sucedió en una cultura. Ahorita vamos a estudiar Romanos, entonces es importante que conozcamos lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Pero si vamos a estudiar Apocalipsis, tenemos que entender lo que estaba esperando la iglesia en ese tiempo también. Si vamos a estudiar el Antiguo Testamento, si vamos a leer el Pentateuco, tenemos que entender lo que estaba sucediendo en ese tiempo para poder sacar la riqueza de la palabra de Dios para usted y para mí. Porque la palabra de Dios tiene esa vida que sigue siendo útil a través de todos los tiempos. Y Dios dice que todo pasará, pero su palabra nunca dejará de ser. Así que con esta pequeña introducción, mira, yo estaba escribiendo y no estábamos en la pizarra, lugar, tiempo y cultura. Así como hemos estado estudiando hoy, permítanme regresar aquí, vamos a enfrentarnos a partir del día martes que viene al estudio de la carta de Romanos. Y quiero que se emocione porque la idea es que crezcamos juntos. Ustedes saben de que yo disfruto cuando enseñamos la palabra en una mesa y juntos con una pizarra hacemos las preguntas y profundizamos. Quiero que sienta la libertad de ir leyendo Romanos desde ya, ir generando preguntas y vamos a crecer en nuestra fe con este libro precioso que nos va a ayudar a cimentarnos en el tiempo que estamos viviendo. Repito, los días lunes estamos estudiando profecía con el libro de Apocalipsis. Los días martes vamos a estar estudiando doctrina importante y, hermanos, bastante profunda y rica. Los martes con la carta de Romanos. Y los días sábados seguimos estudiando la vida de nuestro Redentor y nuestro Salvador. Estoy haciendo lo posible, hermanos, para que la fortaleza bíblica se mantenga. Para que la fortaleza bíblica se mantenga y que usted pueda crecer en el Señor a través de una relación con Jesús. Permítame orar por usted. Hoy simplemente fue una clasecita introductoria. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que hoy han estado siguiéndonos en esta transmisión. Señor, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo de que usted nos ama, sabiendo de que usted tiene un propósito con nosotros. Leemos la Biblia no para tener conocimiento, Señor. Leemos la Biblia, Señor, para cambiar, para parecernos más a Jesús, para que nuestra fe crezca, para tener las herramientas espirituales necesarias para enfrentar el día a día. Queremos crecer en la Escritura para cambiar la forma en la que pensamos, para renovar nuestro entendimiento, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a amarte con nuestro corazón, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a montones, mi amigo, mi amiga. Un gran abrazo. Nos vemos el sábado en la transmisión de nuestra celebración general a las 6 de la tarde. A los grupos de vida les vamos a enviar los materiales ahora mismo en la noche y ya mañana en la mañana los va a tener disponibles para sus grupos de vida. Un gran abrazo. Bendiciones. Chao.